Hola a todos, en este video quiero mostrarles cómo se generan los RIPs para pacientes particulares, eh, pues acorde a la nueva norma en formato JSON, a la nueva norma que exige el ministerio que entra a regir a partir de octubre de este año 2024. Eh, y pues este video es principalmente para el caso de pacientes particulares. Entonces, recordemos que para ingresar los datos de RIPs hay múltiples formas de hacerlo. Puede ser desde que se crea una cita. Podemos venir al menú citas y desde que una cita se crea, en datos de atención podemos ingresar los datos del recibo de caja o la cuenta de cobro y los datos de RIPS. Entonces acá es importante llenar estos datos de tipo de consulta, finalidad de atención, causa externa y demás. Este video se centra en cómo se generan los RIPS, pero partimos de que ya los registros tienen previamente esa información diligenciada. Recuerden que esa información también se puede llenar cuando se pone el paciente en cola. Clic derecho, agregar a la cola. Y acá está la pestaña de RIPS para completarla. ¿Sí? Acá esta cuenta está configurada para asignar unos valores por defecto a estos campos. Entonces ustedes lo pueden hacer. Hay otro video en el que se les puede mostrar eso, cómo se configuran valores por defecto. De pronto quiero hacer un chequeo acá para los RIPS en la nueva versión y debemos recordar que en este momento estamos en transición entre versión 1 y versión 2 de RIPS. La norma que empieza a regir a partir de octubre es la versión 2. Las diferenciamos de alguna forma porque una es los RIPS en la versión 1 son en formato TXT, formato de texto, y de texto separado por comas, y en la versión 2 estamos hablando de un nuevo formato que es el formato JSON, JSON. Es lo que cambia en la nueva versión. Para efectos en Gmail, los datos, pues el proceso es muy similar a la versión anterior, no hay que hacer mayor cosa. Claramente hay que llenar estos campos y a la hora de generarlos es simplemente seleccionar el nuevo formato JSON para que se generen bien. Es importante cuando se llenan estos datos verificar si se dan cuenta que están marcados como versión 1 o versión 2 y eso indica para si ese campo aplica para versión 1 o versión 2 o para las dos. Por ejemplo, el campo tipo consulta, que es el código CUP de la atención, nos está indicando que aplica para las dos versiones de RIPS, versión 1 y versión 2. Finalidad de la atención y causa externa igual, aplican para versión 1 y versión 2. Hay un asterisco para finalidad de atención y causa externa y acá hay un mensaje de ayuda y es que los códigos están mezclados tanto para versión 1 como para versión 2 y acá nos dice claramente que para la versión 2 de RIPS debemos utilizar códigos del 11 en adelante y en causa externa del códigos del 21 en adelante. ¿Qué significa? Que si abrimos, por ejemplo, finalidad de la atención, vamos a ver que hay unos códigos del 1 al 10 que son de la versión 1 y del 11 en adelante son de la versión 2. Entonces, otra es un código de versión 2 que es válido para la versión 2. Lo mismo en causa externa hay unos códigos del 1 al 15 más o menos que son versión 1 y de 21 en adelante son versión 2. De hecho, este enfermedad general, que es el que se usa típicamente, tiene código 13 en versión 1 y tiene código 38 en versión 2. Eh, estos campos son nuevos, servicio prestado, grupo de servicios y modalidad del servicio son nuevos en la versión 2 de RIPS, o sea, en la versión de JSON, y hay que llenarlos pues acorde a lo que cada entidad necesita. Eso lo debe validar cada entidad. Mm, Para generar los RIPS entonces, para pacientes particulares, simplemente vamos al menú Atenciones médicas, filtramos el periodo por el que vamos a generar los RIPS. Entonces, ese es un filtro que es obligatorio. Tenemos que ir a la columna fecha y filtrar, ya sea un mes específico. Los RIPS para particulares solo se pueden generar en un periodo de un mes. Entonces podemos seleccionar mes actual, mes anterior o un mes específico. Entonces, alguno de estos espacios los tenemos que diligenciar. Vamos a dejar mes actual como filtro por defecto. Aparte, es probable que tengamos atenciones de pacientes particulares y de convenio, si es el caso. Entonces deberíamos filtrar también para los que son particulares, acá por la columna particular. Le decimos sí.
Y pues acá el único inconveniente es que tenemos muy poquitos datos, o sea, tenemos solo un registro para generar RIPs, pero no hay problema. Así sean 100, 200 datos, el sistema nos deja generarlos. Vamos a ir con ese registro. El siguiente paso es dar clic en generar RIPs. Y esta ventanita o este asistente es el que es clave pues, para la generación de RIPs eh, desde Gmedic. Él nos va a mostrar un resumen de cuántos registros se encontraron y aquí pues se van a tener que configurar ya datos para cómo se van a generar esos RIPs. El primero es el formato, entonces vamos a generarlos en formato JSON, que es la nueva versión. Seleccionamos JSON. El código del prestador es el código de habilitación que entrega la Secretaría de Salud al prestador. El nombre del prestador, aquí pues hay que poner el nombre del médico. Tipo de identificación sería cédula de ciudadanía y la cédula. Este código de EAPB para particulares realmente aplicaba cuando se enviaban los RIPs a la Secretaría de Salud. Ya no es necesario porque ya se envían directamente al ministerio. Entonces estos se pueden dejar vacíos. Vamos a dar clic en siguiente. Los pasos 1.1 a 1.5 son pasos para configurar valores por defecto en caso de que no se hubieran diligenciado. Entonces, eh, por defecto, yo la primera vez recomiendo que siempre dejen la opción generar error de validación en lugar de asignar valores por defecto y verificar qué tantos datos nos hace falta completar. Entonces vamos a dejar todo por defecto, siguiente, siguiente, siguiente. Y vamos a ir hasta el paso 2 de validación para ver qué nos arroja el sistema. Entonces el sistema nos está diciendo que el registro, tal registro, no tiene tipo de consulta, finalidad de la consulta, servicio prestado. Entonces, este servicio, esta atención es una atención previa, no es la atención que pusimos en cola, porque esa ni siquiera se ha atendido. Entonces, no es que ya la habíamos llenado, no, tenemos que llenarlo. Entonces, desde acá se nos pone un enlace para corregirlo, ¿sí? Para poder llenar tipo de consulta, finalidad de atención. Todo lo que no se llenó va a aparecer aquí como error antes de poder generar los RIPs. ¿Para qué son los pasos anteriores del asistente? Entonces, por ejemplo, si venimos al paso mm, consulta, el paso 1.3, y decimos acá que en lugar de generar error, entonces a tipo de consulta en caso de que no lo llene, pues pongámosle pediatría, porque sabemos que ese siempre, si es un pediatra, por ejemplo, que siempre le asigne consulta de primera vez por especialista en pediatría, esta, 890283. Si damos siguiente, siguiente, siguiente y le damos clic aquí, miren que acá está el tipo de consulta como error. Si damos clic en volver a validar, ese tipo de consulta ya no está en los errores por llenar. El registro que está acá no lo tiene. Si vamos a los RIPs de ese registro, no tiene tipo de consulta, pero no me aparece como error porque en el validador lo configuramos para que le asignara un código por defecto a los que no, a los registros que no tengan ese campo diligenciado. Entonces, lo que les digo, del 1 al 1, del campo 1.1 al 1.5 es para configurar valores por defecto en caso de que no los hayamos llenado previamente. No es recomendable utilizar estas funcionalidades. Lo mejor es dejar siempre la opción de generar error de validación, ¿sí? Porque los datos realmente no se están cambiando, solamente se está asignando ese valor para generar los RIPs, pero el dato origen no se está cambiando. No es que se vaya a llenar allá el tipo de consulta con el código que asignamos, sino que simplemente para generar los RIPs se va a asignar ese valor. Entonces lo mejor siempre es corregirlos o en el día a día haberlos llenado. Entonces venimos acá a RIPS, ponemos el código, consulta de primera vez por especialista en pediatría, finalidad de la atención, entonces pongamos otra, 38 que no aplica, enfermedad general, perdón, sería pediatría. Acá sí realmente estamos cambiando el registro de atención y asignando los valores y eso ya va a quedar guardado. Entonces siempre esta es la forma correcta. Hay que corregir los valores o hay que llenarlos en el día a día o configurar valores por defecto en estas ventanas. Vamos a volver a validar. Cuando volvemos a validar, pues nos damos cuenta de que ya es exitoso. Simplemente le damos clic en siguiente y él va a generar el archivo de RIPS en el nuevo formato, que es el formato JSON. Si lo abrimos, vamos a ver que ahí está eh, el JSON. Vamos a formatear este JSON.
Si abrimos ese JSON, pues vamos a ver que tenemos el registro que se, que se creó en formato JSON, que ese ya se puede cargar en el validador del ministerio, ese archivo JSON. Quedó sin factura porque esa atención no tenía factura, pero pues normalmente él va a crear un JSON por cada factura. Si ustedes tienen facturas asociadas a esos registros, van a quedar en el formato JSON. Ese es un registro que no tenía factura y él los va a subir al ministerio como documento sin factura, pero pues ya cada entidad decide qué factura, qué no factura y cómo se tiene que subir al ministerio si es con factura o sin factura. Entonces este tutorial era simplemente para mostrarles cómo se generan los RIPs desde acá y cómo ya ese JSON después se podría subir a la página o al validador del ministerio. Eso es todo por este video. Muchas gracias.